Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener pensamientos de gratitud. Acompáñennos y síganos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro siguiente episodio de Pensamientos de Gratitud. Y el día de hoy tenemos una invitada especial que es la hermana Reina Aburto, que nos acompaña el día de hoy. Y el tema que vamos a hablar el día de hoy es el sacerdocio y cómo nosotros como mujeres tenemos parte de ese poder tan especial. Bienvenidos a todos, estamos muy emocionados de estar aquí con la hermana Aburto y poder aprender no simplemente de ella, pero también del Espíritu. Y antes de comenzar, quiero dar como, no advertencias, pero vamos a decirlo en inglés, disclosure, de que lo que vamos a hablar hoy es mucho y le vamos a invitar que puedan estudiar algunos recursos que vamos a poner en la descripción, y si quieren más información que pueden por favor mandarnos un mensaje y vamos a poder darles todos los discursos y documentos que hemos podido encontrar esa información, porque es como el profeta Russell Nelson nos ha invitado a todos, no simplemente a las mujeres, pero a los hombres, que estudiamos más acerca del sacerdocio y cómo nosotros como hombres y mujeres podemos usar ese poder en beneficio de nuestras familias y de los demás. Entonces, por favor, yo sé que hay muchas cosas que tal vez no entienden, y les invito a que oren y piden que el Espíritu les enseñe, porque esa es una de las bendiciones que nosotros que tenemos, que somos miembros, que hemos sido bautizados, que tenemos la habilidad de poder ser instruidos por el Espíritu Santo y aprender y recibir esa claridad. Pero quería darle un poquito de tiempo a la hermana aquí, Reina Aburto, que puede introducirse un poco, y tal vez podemos comenzar con lo básico, porque a veces cuando hablamos del sacerdocio, tenemos en nuestras mentes tal vez una parte de lo que es el sacerdocio o el poder del sacerdocio o la autoridad. Hay muchas cosas que son, vamos a decir, términos que usamos y a veces no lo usamos correctamente. Entonces lo da tiempo a la hermana que nos puede tal vez explicar un poco y en presentarse un poquito, hermana. Sí, muchas gracias, Iván. Y la verdad es que le agradezco mucho a la familia Angulo que me haya invitado. Es un privilegio para mí estar en este podcast y el nombre lo dice todo. Son pensamientos de gratitud y todo lo que expresamos aquí es para agradecer al Padre Celestial y a Jesucristo por el conocimiento que ellos nos dan. Sí, el tema del sacerdocio es un tema muy interesante y muy fascinante. A mí me encanta mucho hablar de este tema, y creo que lo que más emoción me causa es saber que la restauración es un proceso continuo, que todavía estamos en medio de la restauración y que poco a poco vamos aprendiendo y se va dando más claridad en algunos conceptos y principios del Evangelio. Yo quisiera dirigirme directamente al manual general de la iglesia, que como sabemos hace unos años, es una publicación nueva de la iglesia en la que se combinaron los manuales de instrucción que habían antes. En la introducción dice que en cuanto al tema del sacerdocio, que se encuentra en el capítulo 3, dice que el sacerdocio es la autoridad y el poder de Dios. Me encanta que es tan sencilla la definición. Es la autoridad y el poder de Dios. Dice que también ha existido siempre y continuará existiendo sin fin. Y es por medio del sacerdocio que el Padre Celestial realiza su obra de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Ahora Dios otorga autoridad y poder a sus hijos e hijas en la tierra para ayudarles a realizar esa obra. Entonces es el medio por el cual el Padre Celestial realiza su obra, y Él nos otorga a nosotros una medida de esa autoridad y ese poder, ¿verdad?, para llevar a cabo su obra. Cuando yo estaba leyendo esta parte, y claro, muchos de los apóstoles dijeron, ¿verdad?, cuando hablamos del sacerdocio, el primer como manera de pensarlo es el poder de Dios. Es simple, ¿sí? Es el mismo poder que Dios usó para crear el universo, crearnos a nuestros espíritus. Y es su poder de Él, sí. No es nuestro, ¿verdad? Él lo usa en beneficio para nosotros. Pero como dice Moisés, en el libro de Moisés, que es para llevar a cabo la mortalidad y la vida eterna del hombre. Para eso se usa el poder. Sí, ese es el propósito, y con ese fin es que nosotros deberíamos de aprender en cuanto a eso y también hacer acopio de él para bendecir las vidas de los demás. Es importante recordar que cada uno de los miembros de la presidencia del quórum de los 12 apóstoles posee todas las llaves del sacerdocio hoy en día, pero solamente el presidente de la iglesia está autorizado para ejercer esas llaves. Y a lo mejor sería bueno hablar un poquito en cuanto a qué son las llaves del sacerdocio. Y dice aquí también en el manual general que son la autoridad para dirigir
el uso del sacerdocio a favor de los hijos de Dios. Entonces, dentro de la iglesia, dentro de lo que es la parte eclesiástica de la iglesia, hay un orden y todo se hace bajo llaves. Comenzando con el profeta, los apóstoles y todos los demás hermanos que reciben llaves, pasando hasta un presidente de estaca, un obispo, un presidente de quórum de élderes, un presidente de quórum de maestros, un presidente en quórum de diáconos. Ellos tienen llaves. Y lo que son las llaves es simplemente, como dije anteriormente, es esa autoridad para llevar a cabo la obra de Dios. Yo recuerdo cuando yo estaba en diáconos y me llamaron para ser presidente de diáconos, me dijeron, te vamos a dar llaves. Yo estaba, ¿llaves? ¿De qué? ¿Para la capilla? ¿Para abrir la capilla? Un llavero nuevo, ¿verdad? Ajá, un llavero para abrir las puertas. No sé qué, no entendía qué significaba Sí. que yo, un jovencito de no sé cuántos años, o no, 12, 13. años, ¿verdad? Que me iban a dar llaves. Sí. No entendía. Creo que todavía no entendemos totalmente lo que es, ¿verdad? Creo que estamos aprendiendo, pero creo que es bonito saber que hay un orden en la iglesia. Ahora, entonces, hablamos de autoridad y de poder, ¿verdad? Son dos cosas distintas. La autoridad, volviendo otra vez al manual general, yo siempre me gusta referirme porque ahí es donde está más claro. Dice que en la iglesia toda autoridad del sacerdocio se ejerce bajo la dirección de quienes poseen llaves del sacerdocio. Pero esto es algo muy lindo, que dice también que todos los miembros de la iglesia pueden ejercer la autoridad que se les delega cuando son apartados o asignados a ayudar a llevar a cabo la obra de Dios. Quiere decir que es cuando se nos llama, tanto hombres o mujeres, a un llamamiento, se nos da esa autoridad del sacerdocio de Dios para que podamos nosotros llevar a cabo la asignación que se nos ha dado. Ahora, los hombres, los miembros varones, que son dignos, ellos también reciben autoridad del sacerdocio cuando se les confiere el sacerdocio y cuando son ordenados a oficios de este. Entonces es una autoridad que es un poco diferente con el hombre y la mujer, pero la verdad es que cuando tenemos llamamientos recibimos una autoridad similar. La que reciben los hombres al ser ordenados o al conferirse el sacerdocio es que pueden realizar o efectuar ordenanzas bajo la dirección de llaves. Y también pueden dar bendiciones de salud, que para eso las llaves del sacerdocio no están tan presentes, porque tal vez usted, hermano Angulo, no tiene que pedirle permiso al obispo para darle una bendición de salud a su niño, ¿verdad? Pero sí tengo que pedir permiso para dar la Santa Cena en mi hogar. Sí, exactamente, sí. Y también para ordenar a alguien o para bautizar a alguien, tiene que ser bajo las llaves del obispo. Creo que es bueno también aclarar que autoridad es diferente al poder. Sí. Porque muchos se confunden. Y yo también, cuando yo estaba creciendo, me confundía con autoridad y poder. No sabía cuál es la diferencia. Yo pensé que eran iguales. Pero ahorita solo estamos hablando de autoridad y no poder. Sí, ahorita vamos a hablar de poder. Entonces, esa autoridad es la que recibimos por medio de que se confiere el sacerdocio a los hombres y por medio de cuando se nos aparta, ¿verdad? Para un llamamiento. Creo que aún un hermano ministrante o una hermana ministrante, en cierta forma están recibiendo esa autoridad también para ir y bendecir la vida de los demás. Esa autoridad de poder llorar con los que lloran, de brindarles consuelo y a veces extenderles promesas, de decirle, hermano o hermana, yo sé que si usted trata de ser fiel, el Señor lo va a bendecir, ¿verdad? Esa es una autoridad que recibimos por medio de esa asignación. Ahora, el poder del sacerdocio, ese se encuentra en la sección 3.5 del manual general. Esta es la parte que es fascinante porque creo que estamos aprendiendo esto, gracias a que el presidente Nelson lo habló en un discurso que, por cierto, yo lo recomendamos mucho, que se llama Tesoros Espirituales, que él lo dio en octubre de 2019. Y mucho de lo que está en el manual general viene de ese discurso. Si lo vemos, están muy coordinados. Pero dice que el poder del sacerdocio es el poder por medio del cual Dios bendice a sus hijos. Que es el poder por medio del cual Dios bendice a sus hijos. Este poder de Dios fluye a todos los miembros de la iglesia, tanto varones como mujeres, conforme guardan los convenios que han hecho con Él. Entonces ese poder en verdad viene por medio de los convenios que hemos hecho. Y también tiene que ver nuestra dignidad, nuestra obediencia a esos convenios, nuestro deseo sincero de tratar de guardarlos. Nadie es perfecto, no quiere decir que tenemos que ser perfectos, somos seres humanos,
pero si nosotros estamos haciendo un esfuerzo sincero, ese poder va a fluir en nosotros. ¿Verdad? Esto es algo muy interesante porque cuando empezamos a estudiar esto, creo que fue el jueves o el viernes de la semana pasada, en lo que iba estudiando iba pensando como, tal vez no debo hacer esto, tal vez esto no está bien, pero no era porque realmente fueran cosas tan malas, pero fue que el Espíritu me indicaba como tal vez lo que tú estás haciendo aquí es una distracción o te está ayudando, ¿verdad? Entonces es increíble como cuando uno empieza a buscar y tratar de entender, por ejemplo, este tema, cómo el Espíritu funciona para ayudarnos a ser más puros en ese sentido. Sí. Yo creo que eso es precisamente lo que es ese poder, hermana, que usted está sintiendo esas cosas de cómo mejorar su vida. No es ningún misterio, no es para hacer ninguna cosa estrafalaria ni muy sofisticada, es para saber cómo llevar mejor nuestra vida. Cada momento de nuestra vida, las decisiones que tomamos. A mí me fascina mucho el capítulo 14 de primer Nefi, donde vemos parte de la visión de Nefi. Bueno, toda la visión que Nefi tuvo, él vio la historia completa de la humanidad. Pero en el capítulo 14 habla de forma específica de nosotros, de nuestros días, de la iglesia en estos tiempos. En el versículo 12 de primer Nefi 14, él dice que vi que la iglesia del Cordero, que eran los santos de Dios, se extendía también sobre toda la superficie de la tierra, y sus dominios sobre la faz de la tierra eran pequeños. Eso se está cumpliendo ahora, ¿verdad? Porque nuestra iglesia, aunque somos muchos millones, creo que ahorita ya somos 17, comparado con la población del mundo todavía somos pocos. Pero sin embargo dice que se extendía sobre toda la superficie de la tierra. Y eso en estos tiempos lo estamos viendo, cada vez se están abriendo más fronteras para que se pueda predicar el evangelio. Pero el 14 es donde está la parte que tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. Dice, aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Este versículo es tan hermoso porque Él nos vio a nosotros. Él vio que nosotros íbamos a ser investidos con ese poder de Dios. ¿No es hermoso? Hermana, me estás asombrando ahorita. Me estoy quedando en shock. Porque, sí, hermana. Es que mira, aquí dice que Nefi vio que el poder de Dios está descendiendo sobre los santos. No dijo sobre los hombres, no, ni los santos, todos como mujeres y hombres, ¿verdad? Niños, sí, incluso niños pueden recibir el poder de Dios. Y es el poder de Dios que se usa para el beneficio de nosotros, ¿verdad? Y, wow, me quedé como asombrado, ¿no? Pero quiere decir que eso es como nuestra arma. Eso es lo que podemos nosotros usar, un arma espiritual para defendernos del mal. Cierto, es un arma. Algo muy interesante que yo estaba leyendo un documento que nos enviaste de un discurso que usted y las hermanas de la presidencia dieron en BYU, creo que fue, ¿verdad? Sí. Y hablaste de una hermana que se bautizó, que era de la República Democrática del Congo. Del Congo, ¿verdad? Que antes que ella era miembro, ella estaba luchando mucho para su vida. Pero hacer convenios bautismales, no en el templo, pero bautismales, convenios simples, que su vida comenzó a cambiar por medio del poder de Dios. ¿Verdad? Su vida cambió por completo y Dios abrió oportunidades a esa hermana. Y son bendiciones que recibimos a través del poder del sacerdocio, a través de los convenios que hacemos, y si lo vivimos dignamente. Y esas bendiciones son muchos, no son específicos. Hay específicos. Uno que me maté de risa, que fue cuando el presidente Nelson dijo, le preguntan, ¿por cómo es que tú vives como eres tan viejito, ya tienes 95 años y te miras lleno de energía? Sí. Pues ese poder del sacerdocio que me renueva el cuerpo. Yo estaba, con razón, los apóstoles y los profetas miran viejos, pero andan caminando y ¿cómo será? Y pues es la palabra de sabiduría. Sí, es una combinación de muchas cosas. Muchas cosas. Yo estaba... El don del Espíritu Santo también que nos puede renovar. Esos convenios que hacemos, que renovamos cada semana con la Santa Cena. Es que todo está conectado. Es muy difícil hablar de un tema sin hablar de otro. Todos los principios del Evangelio siempre están conectados y eso es hermoso saber. Es muy bello. Sí, pero el detalle es que también a veces podríamos decir, bueno, pero hay personas que no han hecho convenios en el mundo y sin embargo ellos tienen tal vez una vida estable, tienen conexión con Dios. Y sí, hay mucha gente buena en el mundo,
y que reciben muchas bendiciones y que son muy buenos, saben mucho, pero la diferencia está en que nosotros sabemos estas cosas. Nosotros tenemos, es parte de esa bendición también el conocimiento que tenemos, y como decía la hermana, ese conocimiento nos ayuda a tratar de ser mejores cada día. O sea, nosotros estamos más conscientes de quiénes somos y cuál es nuestro papel como discípulos de Cristo, de ir y tratar de bendecir la vida de los demás. Y ese es precisamente el propósito de todo lo que estamos hablando, de las llaves del sacerdocio, la autoridad del sacerdocio, el poder del sacerdocio, es para poder bendecirnos unos a otros y acercarnos más a Dios. Quería decir algo, quería decir es que tenemos a la hermana aquí que he aprendido mucho, obviamente. Algo que tal vez me puedes corregir, hermana, es que leí de lo que yo aprendí de la hermana de mi hermana Barbara Gardner, ¿verdad? Ajá. Y también de los líderes, que el poder de Dios es el poder, ¿verdad? Sí. Es su poder, Él lo puede usar como Él quiere para el beneficio de nosotros, ¿verdad? De lo que yo sé, lo que he entendido es que después de la apostasía solo fueron las llaves y la autoridad que se quitó, pero no el poder. Porque Dios no se quedó sentado en sus manos durante todos esos años. Me imagino que Él estaba usando su poder para preparar el camino para la restauración, y inspiró a muchos hombres como Tyndale para traducir la Biblia en inglés, y muchos que lucharon para libertad religiosa a través de ese poder. Tal vez no tuvieron llaves o autoridad, pero tuvieron inspiración de Dios. Eso es muy lindo pensar en eso, sí. Y la luz de Cristo está también allí. Y Él preparó, como estamos hablando, el camino para la restauración del Evangelio. Pero es algo interesante también. Quisiera que nos detuviéramos un poquito en ese tema, porque el poder es de Dios. Muchas veces cuando yo he hablado con hermanas en cuanto a este tema, muchas dicen, entonces hermana, yo tengo el poder del sacerdocio. Le digo, no hermana, no tenemos el poder del sacerdocio, ni los hombres ni las mujeres. Poder es de Dios. Lo que tenemos es como acceso a Él. Podemos hacer acopio de Él, podemos recibirlo. Puede servirnos de ayuda, pero no es que tenemos el poder. Y tenemos que tener cuidado también con la forma en que decimos las cosas, porque el poder es de Dios, el poder es del Señor Jesucristo. Por medio de su expiación y por el amor que ellos nos tienen, es que nosotros podemos recibir esa fuerza, esa capacidad para hacer lo que no podemos hacer solos. Pero no es que tenemos poder. Es muy diferente. Y ojalá que no se me malinterprete, pero hay que tener cuidado con las palabras también. Tocando un poquito en ese tema, creo que también como mujeres, y yo como sirviendo como misionera, eso siempre es una pregunta, ¿por qué las mujeres no tienen el sacerdocio? Y en mi caso, yo crecí con mi mamá soltera, y entonces ella siempre decía como, aquí en la casa no hay un poseedor de sacerdocio, no tenemos sacerdocio. Y ahora que estoy aprendiendo un poquito más y le digo a él que para mí se me complica un poco porque siento que a veces es mucho para mí, pero he aprendido que eso no es el caso. Tenemos el acceso, ¿verdad? Él nos influye, nos da esa oportunidad de ver bendiciones del sacerdocio cuando vamos al templo, cuando hacemos convenios con Él. Y ahora que estoy pensando y recuerdo cómo era mi mamá, puedo ver muchas veces en cómo el Señor nos ayudó, nos protegió, nos proveó. Y ahora entiendo que fue por medio del sacerdocio, pero desafortunadamente a veces como no estudiamos o tal vez a nadie nos indica a dónde ir, nos perdemos de ver esas bendiciones de esa manera. Yo creo que el poder siempre ha estado ahí, como dijo el hermano. Esa fuerza, esa capacidad que es palpable en muchas familias, siempre ha estado ahí, pero la cosa es que ahora lo estamos entendiendo mejor. Y yo creo que ya hemos hecho acopio de él, ya hemos tenido acceso a él, pero ahora como que ya lo entendemos mejor. Estamos más conscientes de lo que es, y eso es algo hermoso. Y respecto a lo que estaba diciendo, hermana, el presidente Nelson en ese mismo discurso de Tesoros Espirituales, él habla precisamente de ese caso, de que a veces decimos, es que en mi hogar no está el sacerdocio porque no hay un poseedor del sacerdocio. Realmente lo que estamos diciendo es que en esa casa no vive un hombre que haya sido ordenado al sacerdocio. Pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en su hogar de ustedes, usted, hermano Angulo, ha sido ordenado al sacerdocio y usted tiene un oficio, así, se le ha conferido un oficio.
Pero si usted necesita una bendición, ¿quién se la da? Otro hermano. Porque Tiene que ir a buscar a otro no hermano. me puedo poner las manos yo mismo. Sí. Bendíceme. Sí, entonces es algo parecido. ¿Me entienden? O sea, la hermana le puede pedir una bendición a usted puede darle bendiciones a sus niños, pero si usted necesita una bendición, usted también tiene que ir a buscar a alguien. No es una cosa porque tiene que ser mala, no es negativo, es el orden de la iglesia. Pero en el caso de la hermana, que ella creció con su mamá, que era sola, por medio de los convenios que hicieron, llegó ese poder del sacerdocio, porque es el poder de Dios. Y fue el que les permitió salir adelante, a pesar de que no estaban conscientes de ello, pero ahí estaba presente. Y entonces eso es algo lindo pensar de que sí estuvo, pero que ahora lo estamos entendiendo mejor. No es que no estaba antes. Bueno, creo que contestamos la primera pregunta que fue, ¿qué es el poder del sacerdocio, ¿verdad? Y cómo lo recibimos, ¿verdad? Y creo que hablando de poder y no autoridad o oficio, ¿verdad? El poder lo recibimos a través de los convenios que hacemos con Dios, comenzando con el bautismo y terminando con el saneamiento en el templo, ¿verdad? Y creo que vamos a hablar un poquito más acerca de esos convenios, y yo lo veo así, ojo, tal vez no sé si es correcto, pero cuando, vamos a decir, antes de bautizarnos, nuestro poder de Dios, el sacerdocio, es poquito, pero ahí está. Está ahí en nuestra vida influyendo, y claro, si estamos viviendo buenas vidas. Hacer convenios aumenta. Y si seguimos haciendo más convenios, aumenta hasta que llegamos a la plenitud del sacerdocio en el templo, ¿verdad? Y eso solo se puede alcanzar con una esposa o una esposa, ¿verdad? Yo no lo puedo hacer sin ella y ella sin mí. Entonces, los hombres y mujeres lo recibimos igual a través de los convenios y si vivimos de acuerdo a los convenios, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo ha resumido muy bien, hermano. Gracias. He aprendido mucho de ustedes. Entonces, la siguiente pregunta que nos gustaría tratar es, ¿cuál es la diferencia entre cómo funciona el sacerdocio en el hogar y en la iglesia? Perdón, se me fue. Y creo que ya tratamos un poco, pero me gustaría, porque hablamos de presidir, ¿verdad? Sí. Hay una manera diferente de presidir en la iglesia y presidir en el hogar. Sí. Y a veces lo tratamos de así igual. Como que fuera igual. Y no es. Pero no es igual. Sí, precisamente el presidente Oaks en octubre de 2005, él dio un mensaje en la conferencia general que se llama La autoridad del sacerdocio en la familia y en la iglesia. Y él menciona algunas diferencias. Entre otras, él menciona las llaves. Todo lo que se hace dentro de la organización de la iglesia se hace bajo llaves, ¿verdad? Hay un orden. Una persona tiene que ser llamada y apartada por alguien que tiene llaves o bajo la autoridad de esa persona. En el hogar, en cierta forma, la autoridad viene por medio de ese matrimonio que hubo en el templo. Esa autoridad para presidir en el hogar. Pero lo interesante es que aunque sea el hombre por ser el poseedor del sacerdocio el que preside, pero realmente la pareja se supone, como dice en la proclamación sobre la familia, que ellos deben ser compañeros iguales. Y también los hermanos han dicho, varios apóstoles han dicho de que en el hogar no hay un presidente y vicepresidente. No es así. No es que el hermano es presidente y la hermana la vicepresidente, ni tampoco al revés, porque a veces sí podemos ver injusto dominio por una parte o por el otro. Sino que los dos llevan su hogar juntos, como en armonía. Copilotos. Sí, exacto, copilotos son, aquí lo dice muy bien, compañeros iguales, dice ahí en la proclamación. Entonces eso es algo que debemos de meditarlo, de hablarlo, como usted dijo, me encantó la introducción que usted hizo, que por medio del Espíritu podamos entender qué significa eso para mí, qué significa para mí. O sea, ¿cómo puedo yo realmente tener una relación con mi esposo, en mi caso, que soy casada, para que podamos realmente llevar a la familia juntos, como compañeros iguales, sin que uno ejerza injusto dominio sobre el otro? ¿Verdad? Que ni el hombre natural ni la mujer natural se impongan, sino que sea una cosa en armonía, tratando de seguir los mandamientos, de obedecer los mandamientos, de darle toda la gloria a Dios y de saber cuál es nuestro papel en esta tierra, por qué estamos aquí, y de tratar de ayudar a los demás, porque todo se reduce a eso, en acercarnos a Dios y acercarnos a los demás. Eso es el meollo del asunto. Bueno, la otra cosa que él menciona también son los límites geográficos.
Cuando una persona es llamada o recibe un llamamiento en la iglesia, hay un límite geográfico. Creo que los únicos que no tienen límites son las autoridades generales. Y aún así, algunos de ellos pues se les asigna ser en ciertas presidencias de área y ellos solo pueden ejercer esa autoridad en ciertos límites. Un presidente estaca tiene límites geográficos. Pero en la familia no existe eso. No importa dónde iban nuestros familiares, todavía tenemos esa conexión y esa responsabilidad con nuestra familia. La duración también. Él menciona que los llamamientos tienen una duración, nos van a relevar. A mí me relevaron de mi llamamiento, y por ejemplo, aún al mismo profeta, ya que una vez que él fallezca, pues ya no va a tener ese llamamiento, ¿verdad? Mientras que en la familia es eterno. Esa relación, esa responsabilidad, esa autoridad, ese privilegio que tenemos de ser parte de una familia. Y pues hay relevo también, es lo mismo, hay relevos, pero en la familia no la hay. Y es muy lindo ver las cosas que él menciona. Y como dije al principio, creo que los líderes, especialmente nuestros líderes, profetas, especialmente que yo digo a profetas, está tratando de ayudarnos a nosotros como miembros, prepararnos para gobernar como familias. Sí. Porque todo está más centrado en la familia. Cuando yo era misionero siempre decíamos, en la iglesia la familia es importante. Pero realmente no entendía eso hasta reciente. Y ya tengo años en la iglesia y pues todo es centrado en la iglesia para fortalecer tanto al esposo y a la esposa. Uh-huh. Y por eso pues fundaron el Quórum de Elders y la Sociedad de Socorro. Sí. Van mano a mano. Sí. Antes de que José Smith murió, fundó la Sociedad de Socorro, ¿verdad? Uh-huh. Y fundó el Quórum de Elders. ¿Okay? Para preparar a las esposas, ¿verdad? Y preparar a los esposos para uno ser pues, un matrimonio fuerte. Sí. ¿verdad? Y me gusta lo que dijo el presidente Nelson en ese discurso que dio en 2019. Es un discurso que hablamos recientemente, dice, podemos actuar mejor y ser mejores. Donde él dice, hablando a los esposos, ¿verdad? Dice, oren para tener el corazón en sintonía con el de su esposa. Procuren brindarle dicha. Busquen su consejo y escuchen. Las sugerencias de ella mejorarán el proceder de ustedes. Pero sí, está lindo ese consejo, pero también si se lo ponemos a las hermanas, también se aplica, ¿verdad? Ajá, exacto. Sí, o sea, buscar la dicha del esposo y tratar de escucharle y ir juntos. Tomar las decisiones juntos. Sí. Y es hora que todos estamos de acuerdo en cómo vamos a proceder con la familia, de cómo vamos a seguir adelante. Sí. Y he luchado a veces con eso, honestamente, ¿verdad? Y estamos mejorando, ¿verdad? Sí. Sí, otra cosa que dice el presidente Oxley, la diferencia también es que en la iglesia el orden es jerárquico, pero en el hogar el orden es patriarcal. Y me encanta, estuvimos conversando un poquito antes de empezar a grabar, que usted decía que es un orden familiar. Se le llama patriarcal porque antes se pasaba de padre a hijo, pero ahora en la iglesia moderna ese orden patriarcal significa que hay una unión entre un hombre y una mujer y que ellos los dos están tratando de sacar adelante a su familia con esa autoridad, ese poder que han recibido de Dios para con su familia. Y para ustedes que quieren saber un poquito más de dónde se encuentra eso de que el sacerdocio se pasó de padre a padre, si van a Doctrinas y Convenios sección 84, ahí está, y ven cómo el sacerdocio se pasó del padre a padre hasta pues, que vino desde Adán y de Dios, ¿verdad? Sí, precisamente en el discurso del presidente Nelson, que fue dirigido a las hermanas, por cierto, ese de tesoros espirituales, él nos pide que leamos todos esas secciones de Doctrina y Convenio, la 25 que estaba dirigida a Emma, pero que realmente está dirigida a todos, también la sección 84 y 107, y también leíamos un artículo de la hermana Barbara Gardner. Y ella también ahí, usted lo va a poner, ¿verdad?, en las notas, sí. Pero ella ahí también menciona varios secciones de Doctrina y Convenios. Yo creo que tenemos que tratar de aprender más. O sea, si queremos saber más, necesitamos pagar el precio. ¿En serio que sí? Si queremos recibir revelación, hay un precio que pagar y a veces simplemente dedicar unos minutos cada día a un tema, investigarlo. Y hay varias secciones en Doctrina y Convenios que hablan precisamente de lo que estamos hablando ahorita, que es el sacerdocio, cómo nos bendice de forma individual y como familia, así como comunidad de santos. Entonces, hermanos, hermanas que nos están escuchando, hay que estudiar, hay que leer, buscar
y una cosa lleva a otra y todo está conectado, como decíamos antes, y así vamos aprendiendo más y vamos teniendo una mejor visión. Y también vamos a estar mejor preparados para ayudar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a la nueva generación. Ayudar a la nueva generación a entender estos principios y que ellos sepan quiénes son, que son hijos de Dios y que Dios es dadivoso. Él comparte su poder con nosotros porque Él nos quiere ayudar. Y entonces todo esto también es importante que lo podamos transmitir a la nueva generación. Hablando de presidir, me gustó una historia que contó la hermana Gardner, que ella estuvo en una reunión, creo, y estaba ella y creo que alguien del hombre jóvenes. Y no había nada de la estaca, entonces ella preguntó, ¿quién preside en esta situación? Pues ninguno de ellos tenían llaves. Sí. Y pues estaba, pues, sí, tú lo puedes hacer, dijo el hermano, si quieres tú presides, hermana. Sí. Pues no, todo tú presides, ¿no? Pues, la próxima vez yo presido entonces. Y es interesante ver que, pues, como a veces estamos aprendiendo nosotros igual, sí. ¿Verdad? Y aprender de cómo yo puedo presidir mi hogar, porque yo no solo puedo presidir, ella preside, ¿verdad? Y si yo no estoy, ella preside. Sí. Y si estamos, pues, incluso yo lo puedo, o incluso cuando hay noche de hogar y hay invitados, yo le digo, Yajaira, si quieres tú dirige la noche de hogar, yo te apoyo. Sí. Y estamos trabajando juntos y a veces es un poquito raro porque a veces, no, tú eres sacerdocio, tú paseas, tú diriges. No, tú Yajaira, si quieres yo tú te diriges. delego, ¿verdad? Sí, es que eso de presidir es una cosa relativa en cierta forma. Ajá. Porque en ese caso, cuando estaban esos dos líderes, que uno presidente de hombres jóvenes y la otra presidente de mujeres jóvenes, realmente recuerdo haber leído también en otro lugar, no importa. Lo que importa es que alguien dirija, ajá, que es muy diferente dirigir la reunión y que se pueden turnar, pero realmente ellos están ambos trabajando bajo las llaves del obispo. Uh-huh. Entonces, si están trabajando bajo las llaves del obispo y quien trabaja bajo las llaves del presidente estaca, entonces, con que estemos haciendo las cosas en orden, no es necesario que alguien presida en la reunión. Sí, lo que importa es que alguien conduzca o que todos los que estén ahí puedan deliberar en consejo, tratar de buscar la voluntad del Señor, uh-huh, y tratar de buscar esa revelación. Algo también que me ha gustado, que cuando mi papá me ha venido a visitar, él siempre me permite que yo presida mi hogar. Tú escoges qué más adoración. Y cuando yo voy a la casa, pues él dirige, porque es su casa. Y él nunca ha tratado de imponer su voluntad en mi hogar. Claro, me aconseja como padre debe ser, pero me deja que yo presida mi hogar. Sí. O incluso la hermana Gardner también cuenta cuando su papá venía a la casa, ella preguntaba a su papá, ¿tú quieres escoger quién quiera que diga la oración? Y su papá le dice, no, pues es tu casa, tú presides. Sí. Y se quedó como, yo puedo presidir. Entonces, muy, muy hermoso eso de que cada quien poseemos poder de Dios para dirigir nuestro hogar. Sí, ¿verdad? Sí. Lo importante es que sepamos que todas estas cosas, el propósito es que nos conectemos con Dios, que cada uno de nosotros tenga una mejor relación con Dios y con el Salvador y que nos podamos ayudar mutuamente. Eso es lo importante. Es cierto. Gracias, hermano. Y he aprendido mucho y lo voy a decir muchas veces porque mi mente está llena de mucho. Y yo sigo aprendiendo. Sí, todos estamos aprendiendo. Creo que eso es lo lindo de esto, de que todos estamos aprendiendo. El mismo profeta está aprendiendo, todos estamos aprendiendo, él está recibiendo revelación, pero realmente todavía no lo sabemos todo. No lo sabemos todo, hay muchas cosas que no se han revelado y también lo hablábamos al principio cuando empezamos a conversar de que a veces nos hacen una pregunta y queremos dar una respuesta que realmente no la tenemos y simplemente podemos decir no sé. Uh-huh. Y me encanta el artículo de fe número 9 que dice, creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Hay muchas cosas, uh-huh, que todavía no sabemos. ¿Cuándo lo vamos a saber? No sabemos. Uh-huh. Entonces no es bueno especular tampoco. Y por eso es bueno ir a las fuentes, uh-huh, que tienen una base doctrinal, como son las escrituras, los mensajes de las personas que han sido llamadas para dirigirnos en estos tiempos, uh-huh, y no especular, ni tampoco tratar de decir cosas que no son. Uh-huh. Yo a veces también escucho a personas que uh-huh tuvieron un sueño y ya van y lo cuentan como que esa es la revelación para toda la iglesia, cuando esa es una revelación para uno. Yo tuve un sueño que es para mi vida
Y no puedo ir y decir, bueno, es que ahora toda la iglesia se va a gobernar bajo el sueño que yo tuve. Si yo no tengo esa autoridad, no debería de hacerlo. Es cierto. Sí. Y creo que depende de nosotros de prepararnos espiritualmente para recibir lo que pues Dios va a revelar. Sí. Hay que prepararnos y hay que estar dispuestos a recibir la voluntad de Dios. Sí. Y con el tiempo, como dice, línea por línea, precepto Sí. por precepto. Y el sacerdocio fue igual, se restauró poco a poco. Sí. Con al final el templo se restauró y después las llaves. ¿verdad? Sí. Y entonces, poquito a poquito vamos a aprender. Sí, vamos aprendiendo poco a poco. Y por ejemplo, esa pregunta de por qué solo al hombre se le confiere el sacerdocio. No sabemos. No sé. Realmente no lo sabemos. Como Gordon B. Hinckley dijo, no sé. Sí, no lo sabemos. ¿Y para qué especular, verdad? Ujú. Ahora, el siguiente pregunta creo que va a ser ya para que Yajaira, ella hizo esta pregunta porque creo que todas las mujeres quieren saber, ¿verdad? Y cuál es el papel que ellas como mujeres tienen en la iglesia. Porque a veces queremos saber cuál es nuestro papel, cómo podemos ayudar. Bueno, yo no soy mujer, pues soy hombre, ¿verdad? Pero ustedes cómo pueden ayudar y muchos quieren saber. Bueno, yo creo que el papel de la mujer es indispensable. Creo que la hermana Julie Beck dijo, la mujer es la mitad femenina del plan de salvación, el hombre es la mitad masculina. Creo que ambos son importantes y creo que la iglesia no puede seguir adelante si no tenemos esa unión entre el hombre y la mujer, de que podamos todos trabajar juntos en el hogar, pero también en la iglesia, que los hermanos y las hermanas puedan trabajar juntos. Creo que nos complementamos uno al otro, que hay una razón divina por la cual los hombres tienen ciertas características, fortalezas, dones, y las mujeres tenemos otros. Y luego tampoco eso quiere decir que todos los hombres son iguales y todas las mujeres son iguales, sino que cada uno de nosotros trae dones. Pero definitivamente desde el papel de la mujer en el plan de salvación, lo aprendimos con nuestra madre Eva, que ella fue una parte esencial de que se pudiera dar inicio a toda esta vida mortal en la que estamos, hasta el papel que la mujer juega en su hogar, que sabemos que es muy importante, igual que el del hombre. Yo creo que no podemos poner a uno por arriba del otro. Yo creo que ambos son importantes. Y eso es parte del plan de Dios, que podamos trabajar unidos. En la iglesia, o sea, ¿podrían imaginarse ustedes una iglesia con solo hombres? Yo no. No había niños. Pero también, o sea, trabajamos juntos en la hora de salvación y exaltación. Vamos juntos al templo y somos investidos. Bueno, para empezar somos bautizados y después poco a poco vamos aprendiendo, nos ayudamos mutuamente. Hay un discurso hermosísimo también del presidente Nelson, que creo que lo dio en 2015, que se llama Una súplica a mis hermanas. Si no sabemos las mujeres qué papel tenemos en la iglesia, creo que podemos ir y leer ese discurso. Él es una súplica y eso es lo que me encanta a mí. Él nos suplica a las mujeres que agarremos fuerza de esos dones espirituales con los que hemos sido bendecidas para poder bendecir a los demás, que usemos nuestra voz para el bien, que usemos nuestras fortalezas y nuestros dones para el bien. Lo estoy parafraseando, él no lo dice exactamente con eso, pero para mí eso es lo que yo siento que él nos invitó. Entonces, el papel de la mujer es tan importante como el del hombre. A mí no me gusta elevar a uno para bajar al otro. Yo creo que los dos son importantes, porque esa es la forma en que Dios lo ha diseñado. Y creo que cuando lo vemos de esa manera es más fácil apoyarnos mutuamente. Sí. Y en un episodio que hablamos antes, yo siempre hablé que a veces como mujeres es difícil cuando nuestros esposos tienen llamamientos que requiere tiempo, Uh-huh. que les requiere que estén pendientes de un teléfono o visitando hermanos. Pero para mí es un honor verlo hacer esos llamamientos, porque veo como él se sacrifica y ama a otras personas y está cumpliendo con lo que Dios nos ha pedido, que es ayudar a sus hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, me encanta verlo de esa manera, que somos iguales en el propósito, aunque tengamos cosas diferentes, Claro. cada quien trae Sí. su propio don, como dijo, Sí. pero... Sí, otro detalle es que yo siempre he pensado que cada llamamiento no se le da solo a la persona, sino a toda la familia, incluyendo a los niños.
En nuestro caso, nosotros hemos tenido todo tipo de llamamientos. Mi esposo ha tenido llamamientos en obispado, ha sido presidente de rama y me ha tocado apoyarlo. A todos nos ha tocado. Cuando él ha tenido sus llamamientos, va toda la familia a poner sillas y a limpiar y a hacer todo. Y apoyarle también en el hogar. Y también yo he tenido llamamientos donde he necesitado que él me apoye. Y es un llamamiento de toda la familia. O sea, el llamamiento que yo tuve en la presidencia general de la Sociedad de Socorro fue muy intenso. Requirió mucho de mi tiempo, de mi energía. Y aquí donde ven el hermano Aburto, él se hizo cargo de cocinar, de ir a hacer las compras, hasta a la vez lo hace, de limpiar la casa, de lavar la ropa durante esos años. Ahora que ya me relevaron, yo me hago como que ya no me acuerdo cómo se hace. No, no es cierto. Pero fue muy lindo sentir ese apoyo. Y el apoyo también de que cuando uno llega a casa con ciertas preocupaciones, con deseo de llorar y de hablar con alguien, que haya alguien que nos escuche. Y igual para el esposo. Por ejemplo, en mi caso, cada vez que yo recibía esa divina y sagrada asignación de hablar en la conferencia general, yo involucraba a toda mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mis hijos, desde el hecho de recibir esa revelación sobre el tema del cual hablaba con ellos y yo podía confiar en ellos. Eso es algo bonito en la familia también, que existe esa intimidad de que lo que se habla allí no se comenta con nadie más. Y mis hijos, mi esposo y mis hijos, ellos pudieron respetar eso también. Yo no les podía contar todo, obviamente, no les contaba todo, porque había cosas que no necesitaba contarles. Pero algunas veces yo necesitaba que ellos me dieran su opinión sobre ciertos temas y con ese tipo de asignación yo los incluí. Ellos me apoyaron mucho, o sea, ese tipo de apoyo que uno necesita de personas que uno sabe que uno puede confiar en ellos. Yo escribía mi primer borrador, se los mandaba, me daban su opinión, me ayudaban a mejorarlo y no solo lo hacía con ellos, también con otras personas allá en las oficinas de la iglesia que me ayudaban. Según el tema, yo buscaba ayuda de muchas personas. Yo nunca lo hice sola. Comenzando por la ayuda del cielo, que siempre pude sentir esa revelación, pero también ir y buscar ayuda de otras personas, incluyendo mi familia. Mi esposo siempre hacía el chiste, ¿no?, de que la parte favorita de él cuando yo daba un discurso era cuando decía amén. Porque él decía que va a haber paz en el hogar. Porque sí había un poquito de tensión, pues, de la buena. De esa tensión, esa adrenalina, que uno siente cuando tiene una asignación importante y que todos estamos con esas ansias, ¿verdad?, bonitas, de que, bueno, que no se vaya a caer mi mamá de las escaleras cuando va bajando para hablar en el púlpito, que todo salga bien, que ella pueda sentir el espíritu y el apoyo. Todos esos detalles, que necesitamos ese apoyo de nuestra familia, no importa el llamamiento que tengamos, porque yo también he sido presidenta de mujeres jóvenes de la primaria y mi esposo estuvo ahí también ayudándome, mis hijos también. Recuerdo que tuve un llamamiento de estaca de Sociedad de Socorro y cuando habían capacitaciones y cosas, yo me llevaba a mi hijo para que me ayudara a poner las sillas y después lo llevaba a casa y yo me regresaba a la actividad porque quería darle esa oportunidad de saber que él me estaba apoyando, que él estaba ayudando. Yo pude haber puesto las sillas o las hermanas lo pudimos haber hecho, pero yo quería darle esa oportunidad a él. Entonces es un apoyo mutuo. O sea, cada llamamiento es para toda la familia. Lo vimos con José Smith, por ejemplo. Fue un llamamiento para toda la familia. Literalmente, su hermano dio la vida con él al mismo tiempo. Toda la familia se abocó, toda la familia lo apoyó y ellos estaban totalmente entregados a la obra. Incluyendo a Emma. Sí, Emma tuvo que soportar claro mucho que sí, para apoyar a su esposo y me gusta ese dicho que dice que atrás de cada hombre increíble hay una mujer aún más increíble, ¿verdad? Sí. Entonces, y al revés también. También. Sí. Detrás de cada buena mujer, increíble mujer, hay un hombre increíble también. Sí. Yo digo que yo estoy muy agradecido por tener hija con mi esposa y que ella me ha apoyado en mis llamamientos y yo digo que si no fuera por ella no lo podría hacer, ¿verdad? Que ella me ha apoyado. Y lo he visto también con mis padres. Mi mamá siempre apoyaba a mi papá en sus llamamientos, incluso salían juntos a hacer visitas. Y también lo vi al revés, también que mi papá apoyaba a mi mamá. Y si no fuera que ellos apoyaban mutuamente, no creo que ellos pudieran lograr hacer sus llamamientos. No. Que tenían que poder entender que
a veces tiene que estudiar y prepararse para los discursos, lo que sea, ¿verdad? Las ayudarse. clases, ¿verdad? Porque a veces uno quiere que su esposa cocine, pero tal vez su esposa tiene que preparar un discurso y pues... Y vi a mi papá cambiar mucho durante los años, porque el cambio, mi mamá siempre dice que el cambio de mi papá fue de 180 por completo, porque antes mi padre era diferente, pero ahora ayuda, limpia, cocina, ¿verdad? Incluso cocina muy rico. Sí, vamos aprendiendo poco a poco. Es cierto, pero la cosa es que, por ejemplo, no es bueno que digamos, es que este es mi llamamiento y no contarle nada a la persona, no involucrarla, pero es que puede ser un llamamiento de toda la familia. De toda la familia, y es parte de esa vida. Siempre yo le he dicho a mis hijos, el camino a la exaltación, en el camino a la exaltación hay miles de sillas que hay que poner y quitar, y mesas también, porque hemos puesto muchas sillas y hemos quitado muchas sillas, y seguiremos quitando muchas sillas y estamos dispuestos a quitar muchas sillas. Bueno, yo creo que ustedes nos han visto como nosotros con los dos niños más chiquitos, ¿verdad? Bien chiquitos. A veces nos estresamos y nos preocupamos, pero sabemos que si no nos esforzamos para hacer ese ejemplo para ellos, ellos no lo van a poder reconocer. Y yo espero que ellos puedan recordar que mi mamá y mi papá siempre estaban involucrados en la obra misional, siempre estaban en los bautismos, en cualquier actividad que tuviera que ver con la obra misional, siempre estuvieran involucrados, en cualquier otro llamamiento también. Pero ustedes llevan a sus niños siempre, y eso también es algo que yo creo que siempre es bueno, llevar a nuestros niños. Ellos son parte de nosotros. Yo recuerdo que una vez yo era presidente de Mujeres Jóvenes y se llamó a una mamá joven como consejera, y una de las primeras cosas que ella me dijo, su niña tenía como 1 año o menos, y ella me dijo, hermana, le prometo que cuando venga a las actividades con las jóvenes voy a buscar que me cuide a la niña. Y yo le dije, no. Trae a tu niña, por favor. Te pido, te ruego, te suplico que la traigas. Le dije, eso le va a ayudar mucho a las jovencitas, que ellas te vean como mamá. O sea, eso es lo más importante, que ellas aprenden de ti, pero también que ellas se conecten con la niña. Le dije, ella es como un brazo tuyo, ¿cómo la vas a dejar? O sea, yo le pedí que por favor la trajera, porque es que la iglesia es para las familias, no al revés, como decíamos antes. Ahora, algo que yo siempre me he fijado que, pues, es mi opinión, ¿verdad? Puede ser incorrecta, pero yo siempre digo que las mujeres traen una sensibilidad al espíritu y a las cosas espirituales, especialmente cuando se trata de la relación entre ellas y Dios. Ellos, como digo, tienen más facilidad de llamar ese poder del cielo, ¿verdad? Y siempre yo lo creo, porque hemos visto mujeres durante la restauración de la iglesia que las mujeres siempre estaban enfrente, siempre estaban ahí como ayudando a sus esposos, especialmente cuando los esposos murieron o fueron a la guerra. Ellas tenían que tomar el cargo y depender de Dios mucho. Y hay una historia que le conté a Jaira que me gusta mucho de las mujeres, que había una hermana que iba a cruzar, ¿verdad?, para ir a lado a lado. Y creo que se le murió, tal vez estaba cansada la vaca o algo, y ella oró. Y con el poder de Dios, y levantó la vaca y ¡vamos, vaquita! Eso es increíble, que las mujeres que tienen fe y son dignas y pueden tener ese poder de Dios. Yo le digo a Jaira, mira, si yo no estoy y no hay un hombre que pueda venir a bendecir, tú ora sobre los hijos y sánalos. Tú tienes el poder de llamar a Dios y Dios bendice mi hijo. O sea, no dar una bendición, pero sí orar. Orar sobre ellos. Con fe, claro que sí. Y se puede lograr. Claro que sí. Yo digo que las mujeres son increíbles, que por eso Dios nos mandó una compañera, ¿cuál es la palabra? Idónea. Una ayuda idónea. Porque a veces nosotros les falta un poquito. Y la mujer, despierta. Yo digo, ¿verdad? Es mi opinión, ¿verdad? Sí. Quería terminar, hermana, pues haciendo la pregunta a usted, y creo que ya lo mencionó, pero ¿cómo pudo sentir el poder del sacerdocio en su llamamiento cuando estuvo en la presidencia de la Sociedad de Socorro de la iglesia? Y me imagino que tiene mucha experiencia y muchas que tal vez no puede contar, pero tal vez una o dos que tal vez le impactó su vida, que sí podía compartir con nosotros. Bueno, como se imaginarán, recibir un llamamiento de ese nivel es algo que primero nos deja en shock, ¿verdad? Que uno dice, ¿por qué yo? ¿Cómo le voy a hacer? En mi caso, el inglés es mi segundo idioma, y a pesar de que tengo muchos años en Estados Unidos y lo he estudiado, yo sé que no lo hablo perfectamente. Tengo un acento muy fuerte, como fue muy visible. Pero a la vez también uno se siente
incapaz, se siente como que no tiene lo que se necesita para cumplir eso. Entonces, el hecho de haber podido servir en ese llamamiento durante 5 años y 4 meses, que fue que duró, y de haber podido sentir esa fuerza muchas veces cuando no tenía ni idea de lo que iba a decir en una reunión, para mí es un testimonio de eso. Hasta el hecho de hablar con alguien que tal vez estaba pasando por una situación difícil y saber que simplemente con darle un abrazo, orar para que esa persona pudiera sentir el amor de Dios por medio mío, y darle un abrazo a alguien y poder sentir ese poder de que esa persona sabe que Dios le ama porque yo le estoy dando un abrazo. Desde cosas tan sencillas como esa hasta el hecho de haber sido testigo de reuniones donde estuvo la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles, y poder sentir ese poder tan palpable de que si hay un profeta en la tierra, de que Él nos ama. Es un ser humano, pero Él tiene todas las llaves. Hasta el hecho de trabajar de forma regular con muchos hermanos y hermanas ahí en Salt Lake, tratando de buscar esa revelación para tratar de ayudar a edificar el reino de Dios. Sin embargo, yo creo que todo eso que acabo de decir son cosas que uno las puede sentir sin importar qué llamamiento tenga o aunque no tenga llamamiento. Es ese poder del que hablábamos al principio, que Nefi nos vio. Nefi nos vio armados de ese poder, de esas armas que son la rectitud y el poder de Dios sobre nosotros. Yo les testifico de que es real. Yo creo que yo lo sentí aún antes de bautizarme. Yo pude sentir ese poder, como decía usted, hermano, anteriormente. Yo sentí esa luz de Cristo aún antes de bautizarme, que me guió, que me fortaleció, que me sostuvo en momentos difíciles y que al fin de cuentas también me llevó de la mano para que yo pudiera conocer el Evangelio y lo pudiera aceptar. Es un poder que yo lo siento cada día de mi vida, aún con cosas como el trabajo. Creo que a veces queremos separar nuestra vida diaria con la espiritual cuando todo está conectado. Para mí, aún nuestro trabajo, nuestro empleo de cada día es una parte espiritual. Precisamente ayer nos mandaron un proyecto muy grande que lo querían urgentemente para el día de mañana. Y mi primera reacción fue decir, no vamos a poder, es demasiado. Sin embargo, uno se detiene, hace una pausa, hace una oración en el corazón y dice, Padre, ayúdame para que yo pueda hacer esto. Sé que con tu ayuda voy a poder. Ayúdame para que no tenga ningún contratiempo. Y pues se hizo el proyecto y ya prácticamente mañana se va a entregar. Y así con cualquier cosa, cuando viene un hijo nuestro con alguna situación y no sabemos cómo ayudarle, podemos también invocar esos poderes del cielo, y existen, es real, es algo que lo podemos hacer, lo podemos sentir en cada paso de nuestra vida. Entonces, el llamamiento que yo tuve fue muy hermoso, tuve experiencias muy lindas, pero creo que cuando yo volteo atrás me doy cuenta de que a lo largo de mi vida yo he sido bendecida con todas estas cosas de las que hemos hablado. Y ahora, pues, lo que me toca es que mi vida sea un testimonio viviente y real de que yo sé que hay un profeta en la tierra, que yo sé que Jesús es el Cristo, que yo sé que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia que Dios ha establecido en la tierra con autoridad, las llaves del sacerdocio de las que hablábamos y por medio de la cual nosotros podemos recibir ese poder. Yo tengo un testimonio muy fuerte de todas estas cosas que hemos hablado. Les agradezco tanto que hayan escogido este tema porque creo que yo misma he aprendido bastante al prepararme. Gracias por este deseo que tienen de ser una voz que testifique de Cristo, que testifique de su evangelio, que testifique de la bondad de Dios y que nos ayude a fortalecernos unos a otros. Gracias, hermana Reina Aburto. Le agradecemos su tiempo, le agradecemos su testimonio, su sabiduría que compartió con nosotros. Les invitamos, incluso nosotros, ¿verdad?, a seguir aprendiendo de este tema porque es muy hermoso y abarca muchas cosas y hay
tantos recursos hoy en día que podemos acceder y creo que nos puede fortalecer tanto como hombres y mujeres en poder llevar a cabo la más importante tarea de traer a los hijos de nuestro Padre Celestial regreso a Él. Y les amamos muchísimo, muchas gracias por su tiempo. Cualquier pregunta nos pueden dejar un comentario o mandar un mensajito y espero que tengan una linda noche.